En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la que consideramos una nueva etapa en esta vida institucional. Los profesores y todos quienes hacemos de esta casa una familia nos sentimos esperanzados y motivados con los objetivos propuestos para este nuevo año lectivo, deseando que se cumplan ampliamente y que ese resultado se vea reflejado en ustedes, los futuros profesionales técnicos de nuestra querida institución. La bandera nacional, nacida junto al más hermoso de los ríos argentinos, es un paisaje lleno de patria. Nos convoca y dice presente en este nuevo inicio escolar y nos reúne como una gran familia argentina, bajo el paño celeste y blanco para engalanar este acto. Recibamos de pie y con un fuerte aplauso a nuestra bandera de ceremonia portada por Landriel Fernanda Estefanía, abanderada de la carrera de Trabajo Social, escoltada por Sandoval Claudia Estefanía, escolta de la carrera de Trabajo Social, y Martínez Daniel Guillermo, escolta de la Tecnicatura Superior en Electromecánica. Todos los pueblos, desde siempre, hallaron en la música un estrecho vínculo entre los hombres. Vínculos que los reúnen, que los convoca, que les hace sentir que se hermanan en un solo corazón y en un solo espíritu. Entonemos las estrofas de nuestro himno
con respeto y con un verdadero sentimiento de hermandad. Con un caluroso aplauso y agradecidos por su presencia, les pedimos a nuestra bandera de ceremonia. Pueden tomar asiento. A continuación, pedimos que suba al escenario al director de estudio de la UEGP número 172, el profesor Alberto Renson, quien nos va a dirigir unas palabras. Buenas noches a todos los presentes. Estamos aquí para dar inicio a este ciclo lectivo 2026. Y bueno, muy contento de poder traer en esta ocasión una carrera nueva a nuestra institución,
como es la Tecnicatura Superior en Marketing y Publicidad, que va a tener su primera corte y va a convivir a través de 2 años con las distintas carreras que tenemos. La verdad que esta carrera, cuando vimos, sabíamos que había una necesidad por ahí de los chicos de formarse en estas nuevas cuestiones, que todos seguramente escucharon, redes sociales, community manager, publicidad. Y bueno, no solo sirve para trabajar en una empresa, sino también sirve para su propio desarrollo personal, para tener su visión de los tiempos nuevos y aplicable, digamos, a un emprendimiento, por ejemplo, que puede tener uno, o ayudar a alguna persona que por ahí lo necesite, y bueno, también tener una formación profesional como para actuar con la altura suficiente que las circunstancias lo requieren. También tenemos nuestra clásica carrera, que es la Tecnicatura Superior en Administración, que ya viene por su 4ª corte, creo que Gabriela, sí, 4ª corte, y este año estamos festejando los 10 años. En agosto vamos a cumplir 10 años funcionando aquí, en nuestra localidad. Esta institución, por ahí para los chicos nuevos que no conocen, es una iniciativa del intendente Alberto Pap, que siempre tuvo en su ideal, digamos, la educación técnica. Y desde que llegó insistimos, me encomendó la misión a mí, porque ya tenía experiencia de otros años de trabajar en educación privada, en educación superior, para que encaremos este proyecto. Y bueno, logramos traer la UGP 172, gobernador Diolindo Felipe Vitte, que es de nivel terciario, cuya sede central está en la ciudad de Resistencia. Nosotros constituimos un anexo aquí. Y bueno, la idea es que este proyecto, que ya lleva felizmente 10 años con muchos egresados que ya están trabajando, y bueno, hemos tenido un desempeño más que positivo en la localidad, que este proyecto pueda seguir a través de los años, que dentro de muchos años me inviten, si vivo, a festejar los 25 años, por ejemplo, me encantaría. Y bueno, todos trabajamos en función de ello. Ojalá algún día podamos tener un local para que esto crezca y siga formando nuevos técnicos aquí en la localidad. Y bueno, vamos a seguir trabajando por eso. Quiero dar la bienvenida para este ciclo lectivo a todos los alumnos que están aquí presentes. Recuerdo que tenemos las carreras también de trabajo social, el profesorado de informática, electromecánica, que están cursando, digamos, actualmente la carrera. También construcción, perdón. Y vamos a hacer una presentación ahora con los profes aquí para que conozcan más o menos las actividades que vamos a desarrollar este año, los profes de práctica que tenemos aquí, un plantel profesional. La verdad que da gusto trabajar y charlar y crear con ellos cosas que hacen bien a la comunidad. Así que sean bienvenidos a este ciclo lectivo 2026 y bueno, que tengan un buen año estudiantil. Gracias. Muy bien, como dijo el director, a continuación vamos a pedir a todos los profesores que suban al escenario de todas las carreras. ¿Sí? Todos, también el personal, por supuesto, Gabriela. Vamos a hacer una pequeña presentación y luego van a dirigir unas palabras los profesores de práctica. Son los que van a tener un poquito más uso de la palabra, el resto se puede presentar y referirse a la materia que dictan. Creo que estamos todos. Bien, vamos a comenzar. Yo doy el micrófono y van pasando. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Soy abogada, soy María Elena Toro. Conmigo van a dar en Tecnicatura de Administración, Introducción al Derecho, y en Trabajo Social van a tener Ciencias Políticas. Un placer enorme volver a esta casa de estudio después de un breve receso. Feliz
de ver tantos jóvenes. Recuerden siempre que esta casa les puede brindar muchas enseñanzas, hacerlos crecer personalmente, tener un mayor bienestar, pero no se olviden nunca que tienen un mandato superior, que es el de hacer de esta sociedad que sea más justa, que sea más igualitaria y que tenga sobre todo esa impronta de ustedes que puede darla para que sea un poquito mejor cada día. Y permítanme dejarles un hermoso mensaje siempre del Papa Francisco, que hablaba sobre la educación. Y decía que la educación tenía que ser integral, y vaya si tiene que ser integral, porque tiene que hablar de 3 lenguajes: el de la cabeza por el pensar, el del corazón por el de sentir y el de las manos por el de actuar. Así que está en ustedes ese conseguir en esta sociedad una sociedad más linda. Y no se olviden nunca de que esos miedos deben quedar atrás y que tenemos que cambiar esos miedos por sueños. No sean administradores de miedos, sino por el contrario, sean emprendedores de sueños. Así que vamos por el sueño de cada uno de ustedes. Nosotros aquí estamos para acompañarlos y guiarlos en lo que podamos, obviamente. Buenas noches, yo qué digo ahora, semejantes palabras. Bienvenidos a los que recién inician y a los de la promo de electromecánica. ¿Dónde están algunos? Ahí están todos. Bueno, ya nos conocemos con ellos, por lo menos. ¿Qué decirles? Cada uno sabe el esfuerzo que está haciendo día a día. Ya están en la última etapa. No aflojen porque les queda muy poquito. Así que métanle fichas. Este año yo tengo prácticas profesionalizantes con ellos, con ustedes. Así que vamos a hacer un proyecto, ya vayan pensando. Bueno, nada, bienvenidos y sí, a estudiar, métanle fichas. Buenas noches, soy Ferencia Giacomel, licenciada en Trabajo Social, y este año estamos en el último año de la carrera de Trabajo Social y estoy a cargo de las prácticas de la materia nivel Intervención 3. Los alumnos realizarán sus prácticas en diferentes instituciones, así que bueno, el último año, y si Dios quiere vamos a tener una promo más. Buenas noches, mi nombre es Nahuel Especiales, soy contador. Este año voy a estar a cargo de las prácticas de administración. Básicamente lo que se va a hacer en esta materia es que ustedes puedan aplicar todos sus conocimientos prácticos, ¿sí?, a la carrera y que puedan ingresar con un perfil que les permita desempeñarse en cualquier ámbito, tanto público como privado. Buenas noches a todos. Para no ser tan largos, van a presentar los profes de práctica nada más, así no los aburrimos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Romina Curuchet, soy licenciada en Publicidad, profesora universitaria en Publicidad y voy a estar a cargo de las materias de Marketing y prácticas profesionalizantes de la Tecnicatura de Marketing y Publicidad. Con los chicos vamos a trabajar, todavía no nos conocemos, así que los que sean de la Tecnicatura nueva, a ver que levanten la mano. Vamos a ir, muy bien, somos muchos, así que vamos a trabajar investigando muchísimo para poder llegar a ser grandes creativos, ¿sí? Porque la creatividad surge de tener mucha información, de leer, de aprender, ¿sí? Pero por sobre todo vamos a investigar el mercado de Villa Ángela para que aquellos que quieran emprender lo puedan hacer y para que aquellas empresas necesiten acercarse al consumidor, acá van a estar los chicos de la Tecnicatura. Así que bueno, es un gusto poder estar en este grupo y tener tantos alumnos. Paso la palabra.
estoy en la parte de práctica profesionalizante de construcciones civiles, así que van a seguir trabajando conmigo en lo que queda de este año y darle la bienvenida a algunos profesores nuevos en la tecnicatura, así que más que nada, y también desearles un buen ciclo lectivo a todos. Bueno, para cerrar, buenas noches a todos nuevamente y bienvenido al ciclo lectivo 2026 para los que recién inician y para los que continúan. Siempre les digo agregar a las palabras de Alberto, nuestro director, que aprovechen esta posibilidad, porque esta UFP funciona hace 10 años gracias al apoyo de nuestro intendente y eso no es poco. Hoy por hoy la educación en todos lados sale mucha plata y acá es gratuita, así que aquellos que ya iniciaron y van a terminar, no bajen los brazos, y a los que recién inician, aprovechen esta oportunidad. Y bueno, desearles un buen inicio. Mi nombre es Gabriela, estoy en la parte administrativa junto con Verónica, con Yani y Priscila. Nosotros por una cuestión de espacio estamos en 2 lugares. Estamos acá en el NAC.digital con la Tecnicatura Superior en Marketing y Publicidad, que es la que se inicia ahora, y con el Profesorado de Informática segundo año. En la terminal funciona la carrera de Trabajo Social, ya en 4º año, Electromecánica, 3er año, la carrera en Obras Civiles, que está en 2º año, y Administración, que inicia también 1er año en la terminal. Es decir, que acá estamos un profesorado y una tecnicatura nueva. Así que bueno, es así. Mañana iniciamos las clases. Cada uno ya sabe, los que están en la terminal se dirigen allá, 7:30, un ratito antes, para la asistencia, y lo mismo acá, los que están en el NAC.digital. Bienvenidos nuevamente, gracias por su acompañamiento y cualquier cosita que necesiten, estamos a su disposición. Muchas gracias, profe, muchas gracias, Javi. ¿Quieren bajar? ¿Se quedan acá para la foto? Gracias, profe. Nuevamente un aplauso para todos los profes de la Unidad Educativa de Gestión Privada número 172, el gobernador Roberto Felipe Vittel. Un gran plantel, un gran equipo. Yo no me presenté. Bueno, mi nombre es José López, soy profe de química, pero este año no van a estar conmigo ni los chicos de electromecánica ni de construcción, porque en el año que van a cursar no tengo espacio, pero fue un placer trabajar con ustedes, les deseo lo mejor, éxitos en este año que va a ser rápido, disfrútenlo, son un gran equipo, eso es importante, como decían los profes, trabajar en equipo, juntarse, compartir y apoyarse, chicos. Parece que es largo el camino, pero cuando menos pensamos el transitar se hace efímero y hoy están ahí a pasos de lograr ese objetivo que todos sabemos lo que nos costó, cada uno con su historia, la familia por supuesto acompañando, los profes también apoyando, así que les deseo también éxitos a los que comienzan y lo mejor también para los que están culminando. Damos las gracias a todos los presentes por acompañarnos. Podemos decir que como profesionales de la educación, hoy renovamos el compromiso de brindarles las herramientas para que continúen su camino con conocimiento, pasión y esperanza. Muchísimas gracias y un gran año para todos. Bendiciones, muchas gracias. Ahora sí, vuelvan a subir, profe, vamos a la foto general. Estamos con la profesora Laura Ariz, que
Laura Nis es, aparte de que muchos la conocen por Secretaria de Desarrollo Social, ella es profe. Y profe, vamos con los alumnos a ver si por ahí soy muy exigente. La entrevista tiene que ver con, bueno, los tiempos que vivimos, en donde todo el mundo tiene un precio, sobre todo la educación, y donde tan vapuleada está, y tanto, sobre todo, en el tema académico, ¿no? En la parte terciaria y la parte universitaria. Buenas noches y bueno, contar un poquito esta experiencia de este instituto terciario gratuito. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? A mí me toca el corazón este instituto, digamos, por doble partida, ¿no? Primero porque soy parte de la gestión, me identifico con esta gestión de Alberto Pap. Y antes de que yo sea parte de la gestión, lo que celebré cuando inició en su primer mandato el intendente, que una de sus primeras políticas de gobierno, de sus primeras políticas sociales, sea la educación gratuita, es decir, había traído 13 carreras, había traído este instituto con 13 carreras. Inclusive yo tengo un hijo que es egresado de esta institución en electromecánica. Yo también soy egresada de la institución porque después estudié también aquí y soy técnica superior en integración social y familiar, aparte de profesora en lengua y literatura. O sea que una oportunidad, digamos, sí, muy amplia. Lo que pasa es que es una oportunidad muy grande. Yo invito a la población a que aproveche estas oportunidades y estas políticas de gobierno, más allá de que lo haga el intendente Adalberto Pap en este caso, o cualquier otro gobierno, otra parte del Estado que lo haga, porque como vos decías, estamos en situaciones económicas muy difíciles en la Argentina y hoy por hoy enviar a estudiar un hijo afuera es muy caro. No podemos, es como sostener otra familia y bueno, y ver esta parte de la comunidad que es de empoderar a la comunidad verdaderamente a través de la educación, la verdad que es muy importante. Lo bueno también de este instituto y lo que destaco es que vienen personas mayores, vienen personas adultas que están trabajando de oficio, por ejemplo, como albañiles o como técnicos en computadoras o trabajadores informáticos, pero no tienen su título y aquí tienen la posibilidad de ponerle nombre a todo ese conocimiento empírico que ellos tienen. Y son personas que por ahí no pudieron estudiar de jóvenes, pero que hoy por hoy ven la necesidad de seguir estudiando y empoderándose y lo pueden hacer. Es decir, tiene una mirada profundamente humanística, más allá de la exigencia académica que se tiene con cada uno, tiene una mirada humanística, es decir, que podemos ver a cada alumno en particular. Aparte el nombre que lleva, todo un villangelense, ¿no? Y aparte el nombre que lleva, el lindo Felipe Vittel, no es poca cosa. Y bueno, sabemos que esto también es la verdadera justicia social, ¿no es cierto? Es decir, darle a todas las oportunidades de educarse, de tener un título terciario, un título técnico. ¿Todavía tienen tiempo para inscribirse los que quieren hacerlo o es para el segundo cuatrimestre? ¿Cómo es eso? Y todavía pueden acercarse algunos a los que son las primeras carreras, porque lo que se hace, por ahí hay veces que se hace como una lista de espera, ya que hay estudiantes que, qué sé yo, por ahí cambian de idea, se anotaron y no vuelven, entonces si van quedando cupos en estos primeros tiempos donde estamos en la etapa de diagnóstico, pueden ingresar, digamos, se va llamando. La última pregunta tiene que ver con la profe. ¿Profe en qué materia? Soy profesora en lengua y literatura. ¿Y qué tal futura la profe? licenciada. ¿Qué tal la profe? ¿Es jodida o no? Y sí, yo amo la lengua y la literatura, así que soy exigente y trato de que todos amen lengua y literatura, claro. no que odien. Que no tengamos errores ortográficos. Claro, viste, corrijo los errores de escritura, todo eso me fijo. Con el siempre. celular estamos mal acostumbrados. Sí, pero a todos nos pasa, a mí también, a veces, hoy sin ir más lejos, hoy estaba corrigiendo una carpeta y me surgía la duda, pero sí tiene que ver mucho con la tecnología. Sí, tiene que ver mucho con la tecnología, pero creo que el secreto está en leer mucho, en leer libros, entonces eso nos da mucho conocimiento del mundo, nos amplía nuestro vocabulario, así que bueno, yo soy pro lengua y literatura. Muchísimas gracias, profe, y nos estamos viendo. No, por favor. Éxito. Director de la UGP 172, además de secretario de gobierno. Bueno, todos los años esta institución da la enseñanza gratis, que hoy en día es algo para tener en cuenta, ¿no? Sí, buenas noches, sí, soy director de estudios. Está claro, el rectorado de esta institución está en la ciudad de Resistencia, donde está la sede central de la UGP 172, Gobernador Vittel, que es una institución de educación superior de nivel terciario. Nosotros somos el anexo Villa Ángela, que estamos aquí cumpliendo la inauguración de nuestro 10º año lectivo,
si bien lo cumplimos en agosto, pero bueno, estamos cursando nuestro 10º año y la verdad que un orgullo, y esperemos que este proyecto iniciado por el intendente Alberto Papp continúe a través de los años y bueno, pueda seguir esta hermosa institución aquí en nuestra ciudad, generando nuevos técnicos, que es la idea inicial por el cual el intendente Papp me encomendó la misión de dirigir aquí los designios de esta institución y bueno, está funcionando todo hace 10 años, muy contento por esto, esperemos seguir muchos años más y bueno, la verdad que una satisfacción, tenemos carreras nuevas, este año está la Tecnicatura Superior en Marketing y Publicidad, que es una demanda que los tiempos modernos, digamos, requieren. Y aparte de tener las carreras clásicas, ¿no? Como es administración, que tenemos una corte nueva, tenemos trabajo social, el profesorado de informática, construcciones también que están, digamos, circulando las cortes, construcciones también, como dije, y bueno, electromecánica, perdón. Estamos trabajando en esto permanentemente, hay cortes que ya terminaron varias camadas, digamos, y bueno, muy contento por este logro técnico para nuestra ciudad. Recuérdenos dónde funcionan y bueno, cualquier interesado, ¿dónde se acerca? Sí, la UGP 172 Gobernador Vittel, anexo Villa Ángela, funciona en el punto digital, en San Martín de Pasteur, ahí tenemos las áreas administrativas, también tenemos un anexo en la terminal, por cuestiones edilicias, digamos, tenemos que separarnos en dos, pero bueno, nuestro gran anhelo es tener nuestro edificio propio y vamos a trabajar para conseguirlo. Y también quisiera recordar en este momento especial a don Gustavo Martínez Campos, que junto al intendente Papp fueron quienes dieron el puntapié inicial a esta institución aquí, son dos grandes luchadores de la educación técnica. Un recuerdo especial hacia ellos, aquí un discípulo de ellos. Hay que aclarar que esto es autogratuito, ¿no? Sí, absolutamente gratuito. La clave de esto es 100% gratuito, no se paga nada, ni inscripción, ni cuota, ni examen, ni nada. Es una oportunidad única prácticamente para los chicos. ¿Y en horarios especiales, no? Sí, en horarios especiales, horarios nocturnos y todo cursado, digamos, no es que es online ni semipresencial, es todo cursado. Muchas gracias.
Preparación por el corte de
Entonces,
Estado social, con un crédito que va a sacar la política, garantizado por el Estado.
situaciones que son poco confiables e incoherentes, muchas de esas, para el bienestar de nuestra comunidad. Bueno, gracias a la gestión de Alberto Papo. Entonces, un tema que me pone muy contento, por un lado. Por el otro, digamos, el pueblo le está pagando a los concejales de la oposición un sueldo gratis. En enero, Posada no trabajó. En febrero, Posada no trabajó. A fin de mes vino y cobró el sueldo. Ahora, en esta reunión de comisión, tampoco vinieron a trabajar. Seguramente mañana pasado van a volver a cobrar el sueldo. ¿Le corresponde cobrar la dieta? Sí, le corresponde, pero también tiene que venir a poner la contrapartida, poner la cara que corresponde para debatir en el momento oportuno lo que corresponde. Concejal, ¿por qué dice que Posada no trabajó? Y porque no vino. No vino a las comisiones en enero y en febrero. No vino a las sesiones de consejo extraordinarias que hubieron. No estuvieron, no aparecieron. Hubieron extraordinarias, no estuvieron. Ninguno de los concejales vinieron en la primera reunión. En la segunda vinieron 3 de los concejales. Pero Posada no vino ni enero ni febrero. Pero sí, a fin de mes vino y cobró su dieta. Su dieta, digamos que, como le explicaba recién, cada concejal está gastando alrededor de 75 millones de pesos en la ciudad de Villa Ángela. Entonces, es un tema que es plata de los vecinos. Por lo tanto, por lo menos debemos venir a trabajar como corresponde. ¿Ellos tienen personal, asesores? Ellos tienen asesores, tienen secretario y tienen a su vez tienen auxiliar. Asociado a esto tienen otros accesorios que le están pagando. O sea, pero te explico, la plata del pueblo es para que se destine como corresponde. Y acá no han venido a la comisión a debatirlo y a dar todos estos pormenores que quisieron hacerlo. Ellos están en campaña política, lo demostraron. No vinieron a la sesión, no vinieron a la sesión del Consejo, no vinieron a la sesión de la comisión, pero sí estuvieron en el acto político partidario acá a unos metros de la municipalidad de Villa Ángela. Ahí sí pudieron estar. Acá al Consejo no pudieron venir. Entonces, es un tema que hay que comunicar, hay que mostrar a la comunidad lo que está pasando y que nosotros seguimos trabajando por el bien común, con los escasos recursos que tenemos, porque viendo, decía el presidente, de los 2.500 millones de pesos recibieron varias localidades de Chaco, Villa Ángela no recibió ni un centavo, no recibe ripio, no recibe asfalto. Fíjate vos que los otros gobiernos han mandado ripio y han mandado asfalto, hormigón para hacer algunas cuadras de asfalto. Hay discriminación de parte del gobierno provincial hacia Villa Ángela. Y cuando en Villa Ángela lo han votado en su momento 12.000 personas al actual gobernador.
votaron bastantes personas al gobernador actual acá en Villa Ángela. Entonces yo creo que si tuvo su voto, ¿por qué se olvida de eso? ¿Por qué se olvida de enviar por lo menos 1 gramo de ripio para Villa Ángela? Por lo menos 1 gramo que acá, que a algún vecino le va a hacer falta. Entonces, por lo tanto, el discurso que está haciendo en este momento, que hicieron los concejales opositores de Alberto Pap, que están en las filas del gobierno provincial, son personas que dejan mucho que desear. El vecino necesita que lo ayudemos, que estemos con él, que lo acompañemos las cosas, pero acompañémoslo en el lugar que corresponda. Participemos de las distintas reuniones de comisión, participemos de las sesiones ordinarias como lo estamos haciendo. Pero acompañemos de este lado y participemos del debate para ver cómo podemos mejorar. Si no estamos, si no participamos, si dejar la silla vacía, alguien la ocupa. Por lo tanto, acá es necesario que estemos trabajando porque para eso el pueblo de Villa Ángela nos paga a todos los concejales. Concejal, ¿por qué cree que se agarró con los medios de prensa y que se gasta mucho en eventos, en joda? Así lo especificó el concejal Cadevila. Mirá, yo creo que falta la realidad. Acá ustedes saben cómo viven, ustedes saben, digamos, las migajas que se le paga, que esa plata no les alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes. Cuando hay un dicho que dice, ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en la tuya. Bueno, acá están haciendo eso ellos, y por eso el actual gobernador está en picada. Está en el ranking en este momento número 15. Entonces te explico, ha bajado un montón el gobernador en la imagen positiva que tenía. ¿Por qué? Y porque no da respuesta al pueblo. O sea, el pueblo necesita respuesta de nuestros gobernantes. Él fue electo por el pueblo y por lo tanto debe responder y no debe haber hijo y entrenado. Debemos ser todos iguales. Los villaangelenses no son patio trasero y aparte de eso los villaangelenses necesitamos el apoyo provincial como todas las demás localidades. Si le diste algo a tu localidad vecina, también dará a la que está más lejos. O sea, así debe funcionar el gobierno provincial y nacional para Villa Ángela, que es lo que me preocupa. Bueno, concejal, tenemos una larga, ahí veo que muchas aprobaciones en la sesión de hoy. Sí, hemos tratado algunos temas, entre esos, por ejemplo, hemos tratado el proyecto de relación Día del Indio Americano, fue aprobado por unanimidad, después se envió para estudiarlo el FOS que pide un vecino, porque va a ser un inmueble importante en la ciudad de Villa Ángela y aparentemente va a ocupar más tierra de la que debe ocupar de acuerdo a ordenanza. Pero eso se va a analizar en la Comisión de Asuntos y Legislación General, como así también el de Obras. Y otro tema que hemos tratado fue lo referido específicamente a la compensación de partida, que ha sido aprobada por 5 concejales de la mayoría. Los que acompañaban a Alberto Papa hemos aprobado el proyecto porque ya se ha hecho el gasto, ya se hizo el gasto y por lo tanto lo que había que compensar esa partida, porque no es que se ocupó más plata, no, se compensó justamente plata que no se había ocupado en otro sector, se ocupó en ese lugar. Entonces, acá hay cosas de la provincia que necesitamos que se hagan, pero acá, a nivel local, ya está compensada la partida que necesitaba Alberto Pap para que el Tribunal de Cuentas no le haga cargo el día de mañana. Doctor, a nivel nacional y a nivel provincial hay recortes impresionantes. Casi todo, prácticamente lo que es en obra, pero hay un concejal de la oposición que como si le está exigiendo al Ejecutivo, al Intendente, que realice vivienda cuando hay cosas que no le corresponde a la...
vivienda para poder... como así también algunas viviendas para algunos vecinos que lo necesitaban. Hay barrios enteros que están poblados hoy con sus hijos, nietos y bisnietos ya, de las ayudas que le hemos hecho anteriormente. Bueno, que siga pasando eso sería bueno para Villa Ángela, pero la provincia tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Fíjate vos que la semana próxima pasada, el concejal Capdevila negó a la provincia, negó a la nación, se lavó las manos. ¿Y qué hice yo? Le pasé unas servilletas de seca la mano, porque lo único que le faltaba es secarse la mano. Estábamos en Semana Santa. Entonces estaba ahí en ese momento Poncio Pilato con nosotros. ¿Ves? Entonces, bueno, ese día me tomé el atrevimiento de pasarle porque te quedaba la mano mojada, porque recién se terminaba de lavar la mano con la provincia, y a los 2 días estaba en el acto político partidario por la ruta, que como dijo el presidente del Consejo, la ruta es algo para nosotros, es necesario que esté, estamos apoyando no de hoy hace un tiempo, y ahora están haciendo un estudio, a lo mejor se pasa en estudio nomás todo eso. Y si se hace la obra, espectacular, porque todos estamos pidiendo lo mismo, no de hoy, desde hace tiempo. Y esperemos que se consiga, como se consiguió también que se instale el tema de la energía renovable. La energía renovable que se instaló acá en Villa Ángela fue una gestión de muchos años de estudio y que en este gobierno, cuando arrancó este gobierno, se empezaron a hacer los trabajos, pero vino un trabajo pormenorizado de muchos años. Yo me acuerdo que cuando asumió Alberto Pap en Villa Ángela ya se estaba gestionando ese tipo de cosas, se estaba haciendo. Hemos tenido reuniones nacionales e internacionales referidas a ese tema. Bueno, y después se dio y apoyamos que se haya dado. Seguimos apoyando, pero no mezclemos nada porque no corresponde la mezcla de trabajar con caramelos o con chanchos. Estamos trabajando con temas importantes para la comunidad y la municipalidad merece que cada uno de nosotros, los concejales, trabajemos para el bien común del villangelense, porque el que nos paga el sueldo, la dieta, es el pueblo a cada concejal. ¿Algo más queda de la sesión de hoy? No, esos son los temas que hemos tratado en la sesión de hoy. No dejar de invitarlo hoy a las 18:30 horas. Quiero invitarlo a cada uno de ustedes por AFABA. Hoy hace una caminata del espacio de la medicina hasta la plaza, porque están conformando lo que tienen autismo, están conformando en este momento su comisión definitiva, como así también se están por adherir a una entidad nacional para que de esta manera tenga el respaldo suficiente en todas las necesidades que se tenga para poder avanzar en las actividades que requiere este grupo de trabajo de AFABA que está con el tema de autismo. Entonces, así como Trisomía 21 lo hizo, también AFABA quiere hacer exactamente igual porque es necesario que esté con todas las condiciones dadas para poder seguir adelante y que esa persona pueda tratarse adecuadamente en el caso de ir a la escuela, de ir al médico, de ir a hacer las actividades recreativas que tienen que hacer. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos con el presidente del Consejo aquí en la Municipalidad de Villa Ángela, luego de una intensa sesión, una sesión en donde se tiraron más bomba que en Irán, así que vamos a ver que nos aclare un poco, porque se pasó de una simple compensación de partida, que es normal, que se hace siempre, a tirarse con los medios, con todo el mundo, ligó todo el mundo, hubo para todo el ambiente y bueno, le vamos a consultar a él a ver que nos saquen claro una cosa y la otra, que una cosa no tiene que ver con la otra, y también el tema, obviamente, de lo que recalcó y que apoya, ¿no?, que celebra, que el Estado vuelva a hacerse responsable o vuelva a hacer las obras fundamentales, estructurales de un país. ¿Qué tal, Luigi? Sí, hoy lo que se trataba era la compensación de partidas del presupuesto 2025. Yo creo que acá había una confusión porque se planteaba que se estaba autorizando gastos. La autorización del gasto se hace cuando se aprueba el presupuesto. Lo que pasa es que por eso era importante que esté el secretario de Economía, que vino a la reunión de comisión, que estuvo en la reunión de comisión, que trajo la documentación.
Yo he pedido informes, yo he votado pedidos de informe. Entonces, cuando viene la información y cuando concurren a la comisión, es importante poder preguntar, poder conocer y poder mirar lo que uno está pidiendo, la información que está pidiendo. Entonces, la compensación de partida tiene que ver justamente de que se hace todos los años, compensación de partida se hace todos los años, y tiene que ver con los ingresos y los egresos que tiene en la ejecución del presupuesto. Lo que sí era importante también analizar era cuánta plata ingresó realmente el año 2025, y de los cuales, de un monto que estaba presupuestado, ingresaron casi 8.000 millones de pesos menos. Entonces esto obviamente que obliga a hacer compensaciones de partida, y para eso había concurrido el secretario de Economía. Bueno, los concejales que integran la comisión no fueron los de la mayoría, pero la minoría no fue, no concurrió, y luego hacen un dictamen cuestionando obviamente las compensaciones de partida. Entonces, primero había que aclarar esto, lo que es una compensación de partida, y también que había que aclarar la cuestión de los ingresos, de los recortes de coparticipación. Al caer el consumo a nivel nacional, obviamente la recaudación es menos y por ende empieza a caer la coparticipación. Este mes de abril nosotros vamos a tener una caída de coparticipación del 15% ya de lo que se recortó, de todo lo que se dejó de percibir entre enero, febrero y marzo. Entonces, esto dificulta, obviamente, el pago de sueldo, pago de proveedores y obviamente posterga la ejecución de obras. Entonces, obviamente el municipio tiene reservas y demás, y lo que permite cumplir con las obligaciones y no estar con sobresalto. Entonces, lo que yo le reclamaba al bloque de Juntos por el Cambio era que justamente yo veía y notaba, quiero pensar que no es así, pero los hechos me demuestran otra cosa, de que hay una cierta discriminación desde la provincia con respecto de Villa Ángela. Es decir, no solo con el municipio de Villa Ángela, sino con los ciudadanos de Villa Ángela. Entonces mostraba notas y pedidos a las distintas autoridades, el caso de SAMEP, el tema de cloaca, el tema de reparación, de distintos lugares que tienen que ejecutar obras que tiene que ejecutar la provincia, o que se podrían ejecutar en forma conjunta, pero que es necesario charlarlo y acordarlo. Y también a vialidad provincial, a vivienda, el tema de salud, y todo lo demás, y una nota que le he entregado en manos, que usted propia, al señor gobernador, y que hasta la fecha no he tenido, yo no desconozco, se ha recibido ninguna respuesta oficial, en lo cual también se le pide la ampliación del cupo de ripio. Nosotros necesitamos que se amplíe el cupo de ripio para poder llegar a todos los barrios, para poder cumplir con la demanda de los vecinos. Al no tener esa respuesta, el municipio hace un esfuerzo enorme comprando el ripio y bueno, y de todas maneras se siguen haciendo obras. Y otra de las cosas que también mostraba, información y documentación de la página de Tesorería de la provincia, de aportes de ATN que recibieron ciertos municipios, que me parece bien que lo recibieron, en los cuales no figura Villa Ángela. Es decir, se repartieron casi 2.500 millones de pesos y Villa Ángela no recibió un solo peso. Entonces, esto también, esos son ATN y aportes no reintegrables. Entonces, también llama la atención de que por qué Villa Ángela está fuera de eso, ¿no? Así que bueno, simplemente eso, y celebrar de que se avance con el tema de la Ruta 13, que es un anhelo de todo el sudoeste, que hay que estar fuera de todas las banderías políticas, y celebro de que, bueno, que el Estado recupere, porque se hablaba mucho de que el Estado no tenía que participar más, que el Estado tiene que desaparecer, que el mayor problema es el Estado. Se hablaba de hacer desaparecer determinados organismos fundamentales, como por ejemplo Vialidad Nacional, como el INTA y demás. Y hoy todo lo que se está haciendo nuevamente son a través de generar créditos a través del Estado, el Estado provincial, con garantía del Estado nacional, para poner en marcha ejecución de obras importantísimas. Necesitamos la Ruta 13, es fundamental, va a llevar un tiempo, esto no están evaluando recién si se va a aprobar el crédito o no, está en una etapa de evaluación. Y el otro punto creo que sí es urgente, que el tratamiento, que también debe tener intervención en el Estado a través de sus distintos organismos y empresas, y que es la reparación, la licitación de reparación de la Ruta 95 y la Ruta 89. Eso no puede demorar. Nosotros dependemos de esas rutas, toda nuestra producción, cuando sale, todo sale, y se está deteriorando, o sea, y cada vez se deteriora más, y si esto
no se hace una intervención urgente, no va a venir ninguna empresa privada a invertir, a reparar esa ruta. Saquémonos la cabeza. La realidad nos demuestra que es necesaria la intervención del Estado. Que el Estado tiene que ser eficiente, que tiene que... perfecto, discutamos, busquemos las formas, los mecanismos para que el Estado sea eficiente y para que no haya corrupción en las adjudicaciones, en las licitaciones y demás, estoy totalmente de acuerdo. Pero que me digan de que vamos a dejar todo en manos privadas y que van a venir empresas privadas a invertir, la realidad nos demuestra totalmente lo contrario. Entonces, celebro de que se reivindique de cierta manera, por más que no se lo quiera decir, no lo quiera reconocer, que es necesario la participación del Estado para garantizar las asimetrías. Nosotros garantizar eliminar las asimetrías, porque a ver, nosotros en ventaja comparativa con otros sectores del país estamos en desventaja. Es decir, otros sectores del país tienen varias rutas de comunicación, tienen aeropuerto, tienen puerto, tienen ferrocarril, tienen otras formas de comunicación y de generar el desarrollo del emprendimiento y del sector privado. Y nosotros tenemos una sola ruta, o sea, tenemos una sola ruta, la 95, que nos conecta con Buenos Aires y que nos conecta con el resto del país. Entonces, y la ruta 89, que es la otra del sector, toda la zona de Pinedo, de Charata, que bueno, ellos tienen una ventaja que es el ferrocarril, que nosotros no lo tenemos. Entonces, es importante la ruta 13, obviamente que es fundamental, clave para el desarrollo de nuestro futuro, pero mientras tanto para el desempeño de todos los días y para toda nuestra economía, es fundamental que la ruta 95 esté en condiciones. Entonces, en esto debe intervenir, si es una ruta nacional, debe intervenir seguramente Vialidad Nacional a través de los distintos mecanismos, pero estos son los funcionarios provinciales, gobernador, diputados nacionales, senadores y todo lo demás, quienes tienen que llevar adelante las gestiones para que se destraben y se puedan conseguir los fondos y llamar a la licitación para reparar esa ruta, que son claves para nosotros, para nuestro desarrollo. Así que, bueno, hacía un poco, recordaba eso, y que muchas veces las obras que se tenían programadas, que se ejecutan, si no ingresa la plata de coparticipación, somos dependientes de la coparticipación, convengamos. Nosotros tenemos una recaudación genuina muy baja, el vecino perdió el poder adquisitivo, cada vez aumentan los servicios, lo mismo que hablábamos de los servicios, el otro día lo decía en una nota, celebro de que, bueno, que vean, sí, bueno, hay que blanquear el costo de los servicios, perfecto, aumenta el costo de la luz y demás. Bueno, blanqueemos por qué aumenta, pero hay ciudadanos que no pueden pagar la luz por los excesivos aumentos y obviamente el Estado sale con subsidio justamente para los sectores. ¿Quién sale a solucionar el problema? El Estado, ¿no? Entonces, los hechos nos demuestran que es necesaria la participación del Estado justamente para solucionar estos problemas. Era un poco aclarar estas cuestiones, creo que un debate más profundo, con mayor los respetos al señor gobernador. Yo sé que el señor, de las buenas intenciones del señor gobernador, y seguramente va a tener anuncios y cosas para Villa Ángela, porque lo ha hecho con obras importantes y seguramente lo va a hacer para lo que le estamos pidiendo para la ciudad de Villa Ángela. Después de los reclamos, ¿no? Me llamó la atención a mí dos cosas, seguramente a vos también, que se le agarró con el ahorro que hay en el banco, que le fuiste muy claro con respecto a cómo se debe ahorrar el dinero y en dónde, y con respecto a los medios de comunicación. Sí, a ver, si nosotros comparamos lo que se invierte en medios de comunicación y con respecto a lo que del presupuesto de la provincia, estamos años luz, o sea, no hay ninguna, y claro, ni es un punto de comparación. Y por otro, el tema de que, bueno, las garantías de los plazos fijos, que el dinero está, que no está en riesgo. Yo le decía, hay otros municipios que hicieron otros tipos de inversiones sin autorización del Consejo y que hoy no se sabe dónde está la plata. Entonces, bueno, convengamos, acá hay cierta garantía y cierta seguridad, que es lo que permite que, pese a los recortes de coparticipación y a la caída de la recaudación, el municipio siga cumpliendo con todas sus obligaciones. Muchísimas gracias y bueno, si tenés algo para agregar. No, simplemente seguir trabajando, buscando las formas de que se sigan haciendo obras en Villa Ángela. Ya lo planteamos a algunos vecinos. Si esto continúa así, tendremos que buscar esquemas de maquinaria, aportará el combustible, el vecino podrá costear el valor del ripio para hacer ripio o asfalto. Ya en otras oportunidades se hizo, en situaciones de crisis, en Villa Ángela se hicieron obras de gastos compartidos con los vecinos y que, bueno, se pueden seguir haciendo obras, es decir, eso no quita de que no se pueda, que no haya otros mecanismos para hacer obras.
Hasta la fecha, siempre las obras que se hicieron eran con costo totalmente asumido por un municipio, con presupuesto municipal, y en los cuales no se le cobraba un peso al vecino. Y convengamos, hasta el día de la fecha tampoco se le ha cobrado el asfalto a ninguno vecino que recibió el beneficio del asfalto. Esto gracias a un esfuerzo que se hace del municipio, y nosotros hemos aprobado, por ejemplo, en la ordenanza general impositiva, a principio de año sector extraordinaria, no aumentar los impuestos de este año 2026, de mantener los mismos valores que el año pasado. Entonces, esto también hace un esfuerzo hacia las arcas municipales. Entonces hay que poner también en valor esto, los vecinos deben también poner en valor, porque se vieron beneficiados con el asfalto, vieron incrementado el valor de sus propiedades, vieron las mejoras que significa el asfalto para cada uno de los barrios, los sectores, todos los beneficios que eso trae, y no se le cobró un solo peso. Así que, bueno, hoy cuando viene la época de las vacas flacas tendremos que empezar a buscar otros mecanismos, ajustar y buscar otros mecanismos de financiamiento. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. No, gracias a vos. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital,